Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre música y para eso contamos con la presencia de la compositora y pianista Silvia San Miguel. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, compositora y pianista, no sé si es más, si es primero, ¿se siente igual de cómoda en una actividad que en otra? ¿Cómo? Primero fue la composición, ¿Sí? Bueno, perdón, primero fue el piano, sí, cuando empecé con 8 años, sí. Pero ya enseguida me estaba fijando más en las composiciones que me gustaban para interpretarlas, ¿no? Entonces empecé con el piano, a través del piano descubrí el mundo de la composición. Sí. Y ahora en los dos... En las dos actividades, ¿cómo da? Sí, lo llevo paralelo, sí, en las dos, sí. Siempre el piano ha sido una herramienta para la composición, muy al principio. Después entendí que escuchaba la música dentro y no me hacía falta el piano, con lo cual seguí esa escucha y después iba al piano a comprobar las notas, pero básicamente van las dos muy paralelos. Sí, gracias a que el piano es un instrumento muy versátil, realmente es como una orquesta, tienes todos los registros, las posibilidades de ir a cualquier instrumento de la orquesta en cuanto a registro, es una gran herramienta para la composición. Sí. Bueno, pues vamos con lo último de actualidad, que sería el estreno y la presentación de la suite integral para 2 pianos. Sí, ¿no? Eso sí, es lo último que he escrito, sí. Y contento ha quedado con su composición y también con la interpretación que han hecho el dúo Sonor y Maris. Sí, muy contenta y muy contenta no solo del resultado, pero de todo el proceso, desde que nos conocimos, a cómo iniciamos el proyecto juntas, a lo bien que nos entendimos desde el principio, humanamente y musicalmente. Yo al venir de Vitoria también, de otros lugares, ellas también llegaban de otros países, entendimos una cuestión, digamos, de interacción de otras culturas que nos encajamos muy bien, ¿no? Y entonces el proyecto en realidad surge cuando ellas escuchan mi CD de piano, de 17 canciones, que les gustaría que yo les hubiera hecho un arreglo de todo eso. Y yo al final les propuse, ¿y por qué no hacemos algo nuevo? Puesto que os conozco, veo cómo tocáis, algo ya más para vosotras. Y ahí es donde... O sea, que fue premeditadamente hecho, o sea, hecho para ellas. Sí, totalmente. Sí, después de haber hablado mucho, haber escuchado música juntas, habernos entendido, dije, ya sé por dónde va a ir el estilo. Estamos además viendo y escuchando, yo creo que es la primera parte, ¿verdad? Lo onírico. Sí, el primer movimiento, lo onírico. Lo onírico... es lo primero que oigo a la hora de componer la pieza. O sea, surge un pedal muy misterioso, digamos, de un poco de ultratumba, yo digo, pero sin embargo tiene otra parte aguda de melodía, muy onírica, muy de lo intangible, del mundo de los sueños. Por eso le llamé lo onírico. Inicial, ese es entonces la primera imagen que tiene. ¿O tiene una idea general de la composición total? Al principio me viene esta idea. Esto es como un poco la semilla de la obra, que al final son 4 movimientos, pero esta es la semilla. Sí, por aquí va... Sí. De todos modos, bueno, vamos a hablar de todas ellas así un poco escalonadamente, o de algunas de ellas, pero todo tiene, bueno, lo onírico, misterioso, espiritual, se desarrolla en ese ambiente, ¿verdad? Sí, en ese ambiente. Sí, no sé si consideraba también a las pianistas también un poco... Yo recapitulando así en otras composiciones, al final veo que es una tendencia que tengo, o sea, realmente, y yo creo que ya es un estilo, no porque lo diga yo, pero ya las personas que me conocen y van escuchando la música ya me dicen que está dentro de un estilo ya que es mío. Tiene que ver, algo etéreo, algo intangible, algo, espiritual también. En ese... Sí, en ese estilo. Desde el principio ya pensó que iba a ser esta suite, iba a ser con los 4 movimientos, de esa manera, de esta duración, ya el objetivo inicial era ese. Sí, ese fue el objetivo inicial. Siempre, para mí, el arrancar es lo que más tiempo me lleva, ¿no? Aunque yo oiga la música dentro, es decir, ¿por dónde arranco? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué forma le doy? ¿No? Entonces hubo varios procesos hasta que al final ya vi los 4 movimientos. Entonces vi lo primero esto, lo onírico. El segundo movimiento lo vi más espiritual, pero sobre todo con una dirección más como el movimiento del cosmos. O sea, y yo decía, pues lo mismo que los planetas influyen tanto
en la naturaleza, en las mareas, cómo suben, cómo bajan, ¿no? Los animales lo notan enseguida cuando hay luna llena. ¿Cómo no lo vamos a sentir nosotros? Claro que lo sentimos. Lo que pasa es que a veces no vivimos en contacto con la naturaleza, sino en las ciudades. Se ve menos el cielo, claro. Se perciben menos las estrellas. Bueno, y la misma vida también, ¿no? Es mucho más... Los horarios, claro, que igual en vez de dormir cuando se pone el sol, pues dormimos a las 2 de la madrugada, cuando ya igual tendríamos que... O sea, vamos un poco fuera de los ciclos, digamos, naturales, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de esta suite, pero vamos a ir también, mientras tanto, hablando de otras actividades, y otra actividad que también practica es, digamos, la enseñanza. Sí, ¿no? sí, también. Sí, llevo en la Escuela de Música Luis Aramburu de Vitoria, llevo 8 años impartiendo clases de combo. Y voy a explicar un poquito lo que es el combo, porque a veces me preguntan, ¿y qué es combo? Bueno, combo, traducido al inglés sería ensemble, es un grupo de música moderna, en el que se interpretan diferentes repertorios, que pueden ir del jazz al funky, el blues, baladas. Entonces, la enseñanza de la asignatura es básicamente que cada alumno aprenda a tocar consigo mismo, pero además con los demás. O sea, que practique la escucha. Hay que estudiar en casa las partituras, las obras, y luego venir al conjunto, ponerlas en común. Insisto, trabajar los volúmenes, poder tocar al mismo tiempo que oyes lo que toca la otra persona. O sea, es muy bonito. O sea, que el trabajar, digamos, o después interpretar en conjunto, marca mucho lo que puede hacer cada uno, por muy virtuoso que sea. Sí, de nada sirve si uno es muy virtuoso y los otros no le acompañan, porque el resultado final del grupo al final no funciona. Tienen que ir todos un poco a la par, ¿no? Siempre quizá hay un líder, uno porque ha tocado más tiempo, lo que sea, pero todos tienen que ir con esa escucha, o sea, son uno al final, ¿no? Y eso es la interactuación en la música, no es más que eso, es como en la vida cotidiana, si uno mantiene un diálogo, hay que estar a la escucha, uno no puede estar hablando todo el rato. Supongo que esas clases son eminentemente prácticas. Sí, muy prácticas. Me imagino que puede haber inicialmente algunas explicaciones teóricas, pero a la hora de la verdad... Sí, se puede hablar, desde luego cómo puede funcionar mejor el grupo cuando la batería y el bajo están bien conectados, hacen que camine la música. De esto se puede hablar, pero hasta que no lo tocas y no lo pones en práctica, y además es una cuestión de estudio y de tiempo. O sea, en 2 días no se adquiere tampoco, hay que practicar. Pero tengo unos alumnos... ¿no? Que habrá que repetir varias veces. Repetir, y así, ¿no? sí, repetimos muchísimo. Y luego un factor muy importante es un poco el objetivo de tocar en público, que las piezas no se queden solo en el aula, sino proyectar conciertos fuera, con público, porque el público es la empatía de decir, a ver qué caras ponen, qué les ha parecido, y ahí se aprende mucho, ¿no? Cuando uno obtiene respuesta de lo que ha hecho. A la mayoría de los intérpretes se les nota muy metidos en sí mismos, pero quizás lo dominan tanto que están además pendientes de las reacciones de quien escucha. Sí, ¿no? Es inevitable. Cuando estás tocando, estás percibiendo lo que hay alrededor. No es que haya que estar pendiente de eso, hay que estar en uno mismo y con el grupo. Eso es lo primero. Pero es inevitable que, claro, si estás en público, no es lo mismo tocar en un auditorio a puerta cerrada que tocar en la calle, por ejemplo. O sea, los factores, los ruidos, cambia muchísimo, ¿no? También. Sí. Deduzco por sus expresiones que le apasiona también esa actividad de la enseñanza, ¿no? Sí, me gusta mucho, sí. Sí, además estoy muy contenta también con las personas que van pasando por las clases, los alumnos están interesados y bueno, ellos toman sus iniciativas, lo cual me parece importante porque enseñar todo no se puede, o sea, dicen, el maestro aparece cuando uno está preparado. Realmente la enseñanza al final está en uno mismo, lo que necesitas es un vehículo, que puede ser una persona, un libro, un día, una actuación que veas que te inspira. Pero si no sale de uno mismo las ganas de aprender y la apertura, no se puede aprender mucho. Dentro de las últimas actividades que ha hecho también, ha presentado sus últimas composiciones para piano, las ha presentado usted misma dentro de un disco, ¿no? Sí, el disco se llama Dime, salió hace 2 años, lo distribuye Elcar y lo grabé y es este que tenemos aquí. Es este, sí. Lo grabé en Madrid, en los estudios Musimagic. Y estas composiciones son 17, son composiciones cortitas y le llamo música inspirada en imágenes, fundamentalmente porque siempre me ha gustado la música para cine y en este caso no tenía imagen palpable, la imagen estaba en mi mente, pero trabajé mucho en el mundo de la naturaleza, por ejemplo hay temas que se llaman el bosque, el agua, el fuego, o sea, hablando de los elementos, o trabajé mucho con las emociones.
el adiós, el encuentro. En fin, pero entonces, fue un planteamiento global, sí. Es decir, esas 17, aunque sean autónomas y distintas cada una de ellas, pero formaban parte ya de, digamos, de este proyecto. Sí, lo que pasa es que fue un proyecto de unos cuantos años. Cuando yo estaba todavía en Estados Unidos, que iba a volver a España, empecé con el proyecto. Escribiría como 6 canciones. Al llegar a Madrid terminé otras tantas y cuando vine a Vitoria otras tantas. O sea, las 17 son un proceso, pues igual sí que de 7 años en total. Pero claro, es que luego al final funcionan juntas, o sea que son un mismo espíritu, a mi modo de ver, ¿no? Y uno de los puntos de conexión es el estar inspiradas en determinadas imágenes. Sí, imágenes que quizá para mí han sido referencia, imágenes mentales. Por ejemplo, el bosque, pues veo claramente la situación del árbol, cómo me gusta el árbol, la naturaleza, y proyecté todo esto, la fuerza del agua, del fuego. Y proceden, digamos, ya que ha puesto lo del bosque, que además después hablaremos un poco de ello, de una imagen concreta de un bosque con un árbol concreto en una situación, o no, o simplemente esa emoción de... Hubo una situación por la que yo escribí un texto para una ópera que se llama El bosque, hubo una situación concreta y fueron unas vacaciones, cuando yo estaba en Boston, vine a la zona de Salvatierra, el monte de Opacua, que mi hermano vive ahí, que es escultor. Y hay unos hayedos maravillosos, pero con unas hayas antiguas, otras jóvenes, y de repente hubo una tala. Pues consideraron que había que limpiar algo el bosque y vi que talaban justo las viejas, que para mí tenían así una fuerza increíble. Y bueno, claro, me afectó bastante. Entonces, cuando volví a Boston de las vacaciones, bueno, volví contenta, pero dije, me parece que a partir de aquí voy a escribir algo. Y escribí el texto. Y entonces ya luego decidí hacer el proyecto. Bueno, pasemos a otra cosa distinta. Como es el homenaje a Cervantes. Fue un espectáculo multidisciplinar, aquí empieza la obra, con el Caballero de la Mancha. Iba hablando, pues yo lo que hice fue leer el Quijote y hice una adaptación del texto. Entonces lo dividí en 5 capítulos. El primero es el galopar de los caballos, que es como una obertura, es totalmente instrumental, y los chelos hacen como un replicar del cabalgar. Y aquí ya viene la presentación del Caballero de la Mancha. Luego viene la locura, que es la locura de Don Quijote. Viene la figura de Dulcinea expresada también en un movimiento. Y finalmente el sueño imposible, ese sueño de Don Quijote de alcanzar esa verdad suya, esa Dulcinea, que ve espejismos donde hay realidad. Bueno, le decía ambicioso en el sentido de que Don Quijote que causa como respeto, ¿no? O sea, por las dimensiones, digo, fundamentalmente, ¿no? Sí, por la obra en sí, claro que causa, y además... Yo humildemente he hecho lo que me ha parecido que podía hacer, pero claro, es un resumen de toda la obra, y ponerle música, pues sí, es un... Sí, porque dices, ¿qué le doy más importancia? ¿Al texto, a la instrumentación? ¿Cómo combino ambos? Y lo que he intentado es hacer una unidad de todo, donde el texto se entienda bien porque es fundamental, pero luego que los violonchelos que acompañen el espíritu de la obra, ¿no? El cello es un instrumento muy versátil, que puede tocar bellísimas melodías líricas hasta hacer un acompañamiento rítmico y con fuerza, ¿no? Y aquello de las canciones de Lorca también en Boston, ¿no? Eso fue en Boston también, sí. Eso me lo encargó Clara Sandler, una cantante soprano que vive allí, que hemos trabajado bastante tiempo juntas. Entonces ella hizo una presentación en el Jordan Hall del New England Conservatory, entonces escribí una pieza para ella y luego se estrenó aquí en el Auditorio Luis de Falla con las GAE en Madrid, en la semana que hubo de ciclo de música de mujeres. En Madrid, bueno, hemos comentado al principio, digamos, el primer movimiento de la suite integral. Me gustaría detenernos también un poco en el segundo, que además ahí va lo espiritual, y también podemos contar con imágenes del dúo también de pianistas que lo hicieron. Esta segunda parte de lo espiritual tiene algunas características específicas diferentes del anterior, como... Así como la anterior era ese mundo un poco más intangible, para mí son ciclos que se repiten y van creciendo en diferentes tonalidades hasta alcanzar un punto infinito. Para mí es como el movimiento del cosmos,
que es infinito, que no para y que no sabemos ni a dónde llega, porque es el gran desconocido, ese universo que tenemos. Bueno, pues para mí esta pieza es igual, va creciendo hasta culminar en un punto infinito. Sí, sí. ¿Y eso musicalmente se desarrolla? Para mí musicalmente es fluir, en la música fluir. Como la música de Bach, que fluye siempre en ese pulso que tiene Bach, que te hace, digamos, caminar, fluir. Yo lo veo un poco en ese sentido, el fluir de la música. No hay interrupciones, no hay silencios, no hay pausas. De principio a fin es un todo, pero en una dirección ascendente y culmina en un punto infinito. Tengo una curiosidad, dado que esta pieza en su conjunto está, digamos, hecha expresamente para las dos personas del grupo, y dado que las conocía y dado que tiene una relación bastante intensa, ellas, digamos, les ha comunicado también todos, digamos, sus deseos, la idea del cosmos, todo esto, o simplemente les ha entregado la pieza y... Lo hemos hablado también, claro, sí. Lo hemos hablado, pero lo han entendido perfectamente. Sí, lo hablamos pero bueno, yo les he dado mucha libertad. Realmente ellas han sacado de la música lo que han sentido y lo han hecho muy bien. Porque esta música, igual interpretada por otros pianistas, hubiera sonado diferente. Por mucho que yo hable del cosmos, ellas al tocar han sacado la sonoridad. También el trabajo entre dos pianos, no todos los dos pianistas, dos pianos separados trabajan igual. Yo he considerado la música que tiene que ser como una unidad, aunque sean dos pianistas. Y al final yo sí creo que suena como una unidad. De hecho, porque a veces dicen que hay dos pianos, se nota en que hay más volumen, más dimensión, sí. Pero sí lo trabajan como una unidad. Sí. Había comenzado antes a hablar del homenaje al bosque, sí. Y le había interrumpido, pero sí que me gustaría hablar con detención de... Ya ha comentado cómo el origen puede estar, bueno, pues en esa tala que se hizo sí. y que entonces con ese sentimiento, no sé si de nostalgia de lo que había dicho o de emoción, quiso hacer un homenaje, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces hice un texto bastante largo para ser cantado por el coro. Sí. Poético, entonces, ¿no? Poético, sí. Poético. Y luego lo que añadí fue una zona de narración. Y hay un momento de interludio en mitad de la pieza que se estrenó en Pozo Blanco, en Córdoba, con la Universidad Menéndez Pelayo. Entonces ahí hay un momento en que solo hay piano solo y ahí yo hice una narración, ya como más narrada, hablada, para que se entendiera un poco más de qué iba el contexto, ¿no?, de la obra. Y luego me acompañan ya todo el coro cantando, el pianista, y hay una soprano solista también. Pero básicamente habla... del bosque. Tengo todo el texto escrito, es un texto bastante largo, ¿no? Sí. Pero ¿quién protegerá el bosque? ¿Quién le protegerá de...? Bueno, pues, o sea, con emociones. Con muchísima emoción, sí. El bosque es como la casa que nos cobija. Yo hace poco, cuando vi la película de Avatar también, ese gran árbol, ¿no?, que era la madre, la casa madre en la selva, yo así un poco lo sentía. Yo veo que el árbol cobija... pero cobija una cantidad de vida dentro de él, ¿no? Y ya solo luego lo que desprende para que haya oxígeno. O sea, realmente es una casa, es una protección el árbol. Y en ese sentido me daba mucha pena cuando lo talaban. Y al vivir además en Estados Unidos, que estábamos muy al corriente de la tala en la Amazonia, porque aquello es bestial, o sea, lo del bosquecito de aquí se queda en nada. La tala de la Amazonia es un campo de fútbol cada minuto, es tremendo, ¿no? Y eso todavía más, ¿no? O sea, bueno, ¿y el Santa Santorum? El Santa Santorum lo escribí para el coro de Arlington, también en Boston, un coro de 90 cantantes. ¿Tenemos aquí? Sí, Arlington Belmont Choir. Y ahí lo dirigí yo también, dirigí la obra. Bueno, ellos me la encargaron porque querían hacer algo en castellano, les hacía mucha ilusión y que escribiera algo así especial. Entonces decidí el Santa Santorum. Me acuerdo que me fui aquí al seminario, a la biblioteca, a leer un poco sobre el Santa Santorum, que al final es el lugar sagrado en el templo de Salomón, el lugar más sagrado. Entonces hice una comparación también con el alma humana, como el alma humana, la gran desconocida también, ¿no? Porque nuestra alma no la vemos, pero abarca mucho. Y también el universo, otro gran desconocido, como decía antes, que no sabes hasta dónde llega. Yo veo como analogías en todo esto, ¿no? Entonces escribí el texto, inspirado en el Santa Santorum, y entonces escribí la pieza aquí en Vitoria y luego fui allí a dirigirla al estreno. Y es para coro, piano y cantante soprano solista. Y este coro al que estamos viendo es un coro especial, tiene... Es un coro de una larga trayectoria, sí.
Y originalmente lo dirigió el que fue mi profesor, John Babicki, lo dirigió muchos años. John Babicki es un gran compositor americano de la época de Aaron Copland, Leonard Bernstein, ahora tiene 89 años, y él dirigió bastante tiempo este coro y fue la conexión para que yo escribiera esta pieza para ellos y les dirigiera también. El dirigirlo fue también un reto, sí, imagino, ¿no? Sí, fue un reto. Además, hicimos bastante trabajo de vocalización, puesto que son americanos y había que cantarlo en español, pues lógicamente había que hacer un trabajo de lenguaje y bueno, pero muy abiertos. Es que yo la experiencia así en Estados Unidos, que la gente americana, en cuanto hay algo de otros países, de otras culturas, y más si viene de Europa, les encanta. O sea, ponen muchísimo interés en aprender, y además es que la primera parte está inspirada en una pieza vasca, en el Aurresku. No es la misma, pero bueno, saco unas ideas que me encantan, porque es una obra muy emotiva. Y bueno, les expliqué toda la historia y les gustó mucho. Sí. Bueno, en Estados Unidos entonces tiene también una actividad bastante intensa, ¿no? Sí. Supongo que va muy frecuentemente, no sé si pasa allí periodos de tiempo, ¿no? Sí, voy, todos los años voy una temporada. Mantengo la conexión con Berkeley, con la universidad, con bastantes profesores. Y sobre todo el que fue un poco mi mecenas, John Babicki, y su familia, somos familia, o sea, voy sobre todo a verles porque a ellos. Porque en la Universidad de Berkeley estuvo durante tiempo. Sí, yo fui en el 92 allí y estudié composición 2 años y medio y luego el resto me quedé a vivir a estrenos de obras, también tenía un dúo de piano con ella. Ella es Annalisa Skofman, una cantante sueca, medio norteamericana, hicimos bastantes actuaciones. Y luego estrené también en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Me encargaron una obra que querían con aire español y escribí la Sinfonía de los Elementos, para banda. Sí. Bueno, que sigamos viendo esas imágenes, antes de que se nos vaya el tiempo. Antes ha comentado que le gusta escribir para imágenes, o sea, para cine también, ¿no? Y ella ha escrito, también tenía que anotaros para el documental, por los misterios del monte, ¿no? En definitiva. También, ¿no? Lo hice este año, es un documental para niños que habla del mundo de las cuevas, de ese mundo de la vida que hay en las cuevas, los insectos, las estalactitas, todo muy bonito. Entonces le puse pues toda una banda sonora al documental. Sí, y luego es una experiencia muy gratificante. Sí que es cierto también que siempre la imagen va bastante, o sea, marca bastante con la música, es decir, la música va más supeditada a la imagen y además hay que hacerlo así para reforzar la imagen cuando lo pide. Bueno, y cuando se hace música para un spot, en definitiva, como fue Victoria no la gastéis, pues que ahí sí que es un trozo muy pequeño, ¿no? Hay una visión de Victoria rápida, con muchos cortes. Ahí sí creé una música muy dinámica, muy distinto. Ahí era una cosita cortita y había que transmitir energía, vitalidad, movimiento, porque la cámara estaba mucho en movimiento. El otro era más el mundo de las cavernas, con lo cual me fui a veces a sonidos africanos, a sonidos de tierra, de percusiones. Bien, veo por el reloj que se nos ha ido el tiempo, pero sí que ya que hemos ido analizando la suite muy detenidamente, yo creo que nos podíamos colocar en el cuarto de los movimientos, que es el finale, y explicar las características mientras las vamos oyendo, ¿no? El finale es una música que hace un resumen, es como un eco de todo lo anteriormente escuchado. Para mí es el reposo del guerrero, en el sentido de que antes se han escuchado momentos más activos de música, más intensos, más percutidos. Aquí es la calma, el reposo del guerrero, en definitiva, la serenidad. Y realmente luego acaba como un finale que va hacia agudo, a los agudos, ¿no? Escalas agudas que... Bueno, todavía estamos viendo eso, pero y lo mantenemos mientras... Y el plan inmediato creo que es un concierto en Ibiza, en San Miguel, ¿no? Sí, en la iglesia de San Miguel, en el pueblo de San Miguel... Silvia San Miguel y mi hermano Tomás San Miguel, o sea que todo San Miguel. Todo queda en San Miguel. ¿Y qué va a interpretar ahí? Bueno, ahí vamos a hacer, por un lado, música sola de piano, yo por un lado, mi hermano por otro, y luego con Ala Saiquiña, una cantante soprano, vamos a hacer, tanto mi hermano como yo, unas canciones. Y después va a haber un poeta, Carlos Pérez, que va a hablar sobre la isla en forma de poema, y Miguel Cabezas, que va a tocar el órgano. Un concierto especial. No es San Miguel, pero Miguel también. Pero es que hay Migueles, y no he dicho tampoco otra cosa, que el párroco de San Miguel
se llama Miguel. También. Bueno, Y esto es así, o sea, ¿qué le vamos a hacer? pues Silvia San Miguel, para mí ha sido un placer. Sí, para mí también, gracias. A ustedes también muchas gracias por su atención, volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.